Bueno, señores, dentro de una semana que hubo decretos, discursos y otras hierbas aromáticas, de cara al lunes tenemos un acontecimiento importante, que comienzan las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura para los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y hay que recalcar o hablar de dos personas que uno entendía que iban a ser parte de la Suprema Corte de Justicia y se acaba de decir que ya no van a ser. Yo del principio supe y lo dije porque conozco ambas trayectorias y lo referí tanto del profesor Frederico Espinal como de Olivo Rodríguez Huertas, ambos juristas de primera categoría, académicos, doctrinarios del derecho, pero el primero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y no solamente eso, quien redactó el reglamento de evaluación de los jueces por el cual él mismo sería entonces calificado para evaluarse. Algo que, de verdad, y se lo dije a Servio Tulio Castaño, oye, guarden un poco las ropas, porque como es que Finjus, una fundación que es de institucionalidad y justicia, te propone una persona que sería todo menos antiinstitucional y justo, porque tú no puedes pasar de ser servidor de primera línea del Poder Ejecutivo en una posición que evalúa actos jurídicos que emanan de ese poder, a luego evaluar esos mismos actos como presidente de otro poder judicial. Eso es una cosa totalmente ilógica, pero y por su trayectoria, igual que lo va a hacer Rodríguez Huerta, bueno, ayer Frederico Espinal declinó formalmente. Una actitud muy prudente. Muy claro que sí, pero o sea, que tú dices, tendrá tiempo de más. Él fue que redactó pero ¿quién que hace el reglamento para la evaluación? El consultor jurídico. Y ese mismo reglamento. El reglamento para la evaluación no lo hace el Consejo Nacional de la Magistratura. No, se hace a través de consultoría y se aprueba el Consejo. Pero que lo redacta. Claro. Bueno, ¿y cómo entonces tú te vas a someter a la misma evaluación de tu propio reglamento? Eso es antiético y entendemos que el profesor lo vio así, Frederico Espinal, que no comparto muchos criterios con él, pero esto demuestra que una persona que tiene sentido de su trayectoria profesional y no va a arriesgarla con una cosa que él tendrá todo el tiempo del mundo en el futuro, de ser no solamente juez de la Suprema, no del Constitucional, del Administrativo, de lo que él quiera. Y bueno, eso que dice Pedro, porque el doctor Flavio Darío Espinal le sobran méritos para ocupar. Claro que sí, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de él, pero lo reconozco. Tanto dentro del Estado dominicano como en la justicia dominicana, porque Flavio es una persona que tiene una gran preparación. Profesor de generaciones. Sumamente equilibrada. Todo el que lo conoce sabe, todo el que ha podido estar en un aula con el doctor Flavio Darío Espinal sabe que es un doctrinario, como dice Pedro Manuel Casals. Sí, lo es. Pero decidió él mismo, que yo creo que fue una actitud muy prudente de su parte, y con sentido de trayectoria como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Recuerda, Julio, que tendrá oportunidades, pero dar un salto de tú ser el filtro jurídico de un poder a ser el presidente del Poder Judicial que evalúa jurídicamente los actos de ese poder. Oye, no iba a quedar bien. ¿Y Olivo? ¿Qué pasó Olivo es embajador también del Poder Ejecutivo. Pero él podía venir para acá. Él no ha declinado todavía. No, pero me dijeron que él dijo que no. Él dijo, bueno, bien por él. Es que, oye, Orlando, si tú tienes una posición y yo tengo una posición que sabemos que puede cuestionar, aunque sea en lo mínimo, nuestra trayectoria profesional en un futuro. Pero tú arriesgar eso. Por ejemplo, mira, yo a Frederico Espinal no tengo el gusto quizás de conocerlo, pero en el caso de Olivo, que los conozco, tanto personal como profesionalmente, me parece que el país se va a perder un gran juez, o se perdería un gran juez. No, ellos van a ser jueces en un futuro, tú verás. En algún momento. No, pero yo digo esta coyuntura de ahora. Miren, sí, pero espérate, porque ¿cuántos tienen los que están ahora? Tienen ya, algunos tienen hasta 10 años. De aquí a 10 años pasan muchas cosas. Sí. No, pero yo digo, ellos van a ser jueces. Yo estoy seguro que sí. Porque la justicia se va a ir. La justicia se va a ir ayudando de ese tipo de perfiles de primera categoría. Pero lo que te reitero es, oye, pero institucional de justicia, que supone vela por la institución de la justicia, ¿cómo no propone? Que se lo dijo, ¿sabes quién se lo dijo ayer en Twitter? Y lo retuiteé, Pancho Álvarez. Le dije, hermano, yo soy coherente, yo no puedo pedir ahora que sean Flavio y Olivo, tienen que ser jueces de carrera. Quien presida la Suprema debe ser un juez de carrera, y los hay con los más finos méritos. ¿Cuándo ha presidido la Suprema aquí un juez de carrera? Ahí tenemos a Miriam Germán Brito, una de las perfiles mejores. Miriam Germán le sobran méritos para ser juez. Y tiene la categoría, y tiene la formación de conocer la intríngulis del Poder Judicial, cómo se maneja eso adentro, que no es lo mismo tú de abogado venir de afuera a tú saber cómo se manejan los jueces adentro, que es un procedimiento. Pero hay varios que van a entrar así, Pedro. Sí, hay varios, la mayoría lamentablemente.
el viernes vino una sorpresa interesante que fue la inscripción de Luis Henry Molina. Sí, que la propuso Intec. La propuso Intec. Sí. La propuso Y van a Intec. venir otros que le también, sobran calidad. también profesor mío de Derecho Comparado. Entonces, ¿será brillante. Henry el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué usted opina? Muy joven, no Ven creo. acá, yo me pregunto, ¿a quién no le sobran cualidades? No, Porque me doy no, cuenta, pero me doy cuenta. hay mucha gente que hay mucha cualidades. gente que han propuesto No, que pero- su trayectoria profesional y su vida personal No dan los números. Pero no cuidado dan si ustedes están para muy que sea- orientados a un para perfil que- mediático. No, es que voy no tiene que ser necesariamente mediático. voy escuchando. Tiene muchas Tienes cualidades, pero Claro. tiene muchas, o sea, particularmente como no estoy involucrado en este mundo del derecho, siempre lo recuerdo, lo que soy es economista y a veces uno hasta se especializa en Tú eso. eres abogado, economista, Pero, deja tu sí, vaina. porque tú estás involucrado, No, porque tú eres una persona Lo informada. digo porque, caramba, cuando uno habla, hay muchos profesionales que escuchan a uno. Por ejemplo, cuando aquí se habla de economía, hay economistas que están escuchando a uno y hay que tener cuidado por respeto a la audiencia. Cuando uno va a hablar de temas vinculados al área jurídica, Sí. hay muchos abogados, creo que quizás es la carrera más numerosa del país, que están escuchando a uno y saben de eso. Ey, no diga colmadero tampoco. No, para nada, pero sé que son más de 50,000, no son muchísimos. Ya, también se cuentan ya. El tema es que en República Dominicana tenemos que quitarnos esta concepción de imprescindibles, o sea, de los superhombres y las supermujeres. Gracias a Dios no hemos tenido muchas supermujeres, ojalá tengamos más, pero aquí se habla siempre de estas figuras muy mediáticas. Por eso repito, con todo el respeto, no conozco el historial de muchos de ellos, pero sí sé que son muy mediáticas y el que sean muy mediáticas no necesariamente quiere decir que son los mejores. Es verdad. Muchos de esos jueces de carrera, la sociedad ni siquiera los conoce y puede que sean muy preparados. No, Ernesto, Ahí está José Alejandro Vargas. ahora que tú lo Un dices, excelente ahora que tú lo juez. dices, acabo de ver la lista. Y que no suena mucho. No Estoy suena viendo- mucho. No, él sí suena. Pero no tanto, pero no José Alejandro tanto. Vargas Ese fue el que No, el no, presidente no, le hizo un no, fo, eso- le hizo un Exacto. fo en el consejo que lo Eso mandó a era cuando- callar. ¿Cómo fue? El presidente lo mandó a callar. Lo mandó a callar en el consejo, le dice, ya se acabó su tiempo. Le reiteró a José Y Alejandro ese es Vargas. un juez que, como él dice, está ahí granjeándose Oye, con se le los acabó ojos. su tiempo, pero pero él quiere. Como Él dice suena. Ernesto, aquí no escucha muchos No, pero mira, abogados y saben él suena, que Ernesto. la gente va con un tiempo José Alejandro Vargas suena cuando obviamente hay un caso de mucho Exacto. renombre, Sí, tú claro, vas claro. a la medida de coerción. Sonó Ahora, mucho cuando mira, devolvió el acuerdo ya de salió Brecht. de anoche, o sea, hace 13 horas, la página del Consejo Nacional subió la lista final de los postulantes. Ok. Y en verdad, la gran mayoría son jueces de corte. Pero mencionate alguno. Son jueces. Yo voy a mencionar a uno. O sea, la que gran yo quiero mayoría- destacar. Mira, Juan oye, Viaggi yo- Lama. Oye, yo Una ¿Usted quiere pregunta, otro mejor mira, que yo eso? quiero Una mencionar a pregunta, uno, Orlando, y una Pedro, pregunta. y Pedro va a saber a quién yo me refiero. Orlando, pero Escúchame, antes de una espérate, pregunta, pero no son muy conocidos la mayoría, ¿verdad? No, no son muy conocidos. Eso es lo que digo. Ahora, dame hacer algunas. Y no por voy a eso hacer no son algunas menos profesionales. Y yo voy a decir, exacto. Yo quiero destacar la presencia en esta lista. Y yo estoy casi seguro que él va a ser de los grandes privilegiados. Y es un abogado de primera, que es Napoleón Esteves. Oh, pero ven acá, doctor Yo estoy casi Napoleón seguro- Esteves Lavandier, propuesto también por Finus, para que tú Exacto. sepas, para que ustedes sepan, es aquí el procesalista, eminencia cualquiera. Aquí es ¿Te el das cuenta, Julio? ¿Te procesista, das cuenta lo que digo? el Somos procesalista todos eminencias. más acabado No, y pero- doctrinario pero- del país. No, pero Es espérate. el tipo con el cual los jueces y los abogados subimos estrado con su compendio de procesal civil, de procedimiento civil, para saber, cuando hay un conflicto de jurisdicción que tú no sabes, Dios mío, me fallaron esto aquí, pero tengo que recurrir, ¿y qué caray yo voy a hacer? El que ha ideado las vías doctrinarias para tú elegir y que los jueces la cogen es Napoleón Es Esteves Napoleón. Lavandier. O sea, y Napoleón no es una persona mediática. Un Ernesto. activo. No, yo De sé, hecho, del Napoleón, derecho. Napoleón es un gran académico. Profesor de jueces, Un gran profesor de académico. jueces. Pero yo te voy a decir, ¿tú quieres que te diga cómo está dividida esta lista? Te lo pongo fácil. Mira, Vale. esta lista tú tienes jueces de corte de carrera. Tú tienes abogados como, por ejemplo, el caso de Napoleón, que es un académico Esteves Lavandier, y una persona muy destacada en su brillante. ejercicio. Tú tienes otras figuras que en su momento fueron mediáticas, como Jenny Berenice Reynoso, que está aquí nominada. Jenny Berenice. Está No, nominada. pero que Claro. pase la Nominada. página ya. Y tú tienes, oye Que bien, no la mira, pase. oye bien, y tú tienes entonces un grupo de gente que están saltando de concurso en concurso, porque aquí hay un grupo de gente que aspiró al Tribunal Constitucional. Chacho, están a Y ver al cuál electoral, pegan. Y ahora están A aquí, ver cuál que pegan. como Cándido Ahora Simón, son- oye, Juan son Viaggi 12, Lama. tú- son No, 12 pero Juan aspirantes. Viaggi Lama, Y hay permiso, no, 102 espérate. aspirantes. Juan Viaggi Lama, Oye, hay que oye, decirlo, él, uno de los mejores jueces aquí de Mira, San Cristóbal Pedro, de carrera. Son 12 puestos. Fuera Y hay honorable a 102 Suprema con Juan aspirantes. Viaggi Lama ahí. ¿O sabe por qué Juan Viaggi Lama está en una cortecita en
San Cristóbal y otro aquí en la corte del distrito presidiendo esa corte. Por honesto. No tiene padrino. Por honesto. Algo muy importante. Te lo mandan para San Cristóbal, ahí embrújate con esos casos. Es un tipo que es profesor de generaciones aquí también de Derecho Comercial. Algo importante. No le meta tema de derecho, Buenos días, ¿no? Susi Aquino Botró. Gracias, compañeros. Miren, de ¿Y esto dónde solo tú vas, quiero Susi? destacar de manera breve para el sol de los sábados, que es un compromiso muy importante para mí, uno de los más importantes de mi semana. Coge ahí. Hablo, pero vino seco, ¿sí? Solo quiero destacar algo, como dice Ernesto, tampoco soy abogada y estos temas uno tiene que tener mucho cuidado para dirigirse a ellos porque hay mucha gente preparada en la materia que nos escucha. Ustedes y están que informados está, para opinar lo que hay que estar informado y estudiar. muy Y ustedes capacitada ambos al estudian y están respecto. informados. Gracias por lo que nos toca. Pero sí me llama la atención por qué tenemos que esperar que personalidades destacadísimas como ustedes mencionan, como Flavio Darío Espinal, tengan que declinar unas aspiraciones y no se tenga la conciencia desde las instituciones que los nominan de simplemente verificar, mira, esta persona por esta y estas Claro. condiciones que le enumeró Pedro ya más temprano, fue la persona que elaboró el reglamento, que estaría evaluándolo, no debe ser nominada, Claro. aún tenga las calidades. O sea, ¿por qué No entendí eso de nos Pinjo, ¿no? sometemos este proceso y a la población que está observando el mismo y a los medios que están observando los mismos a darle seguimiento a una propuesta que no debe ser realizada en primer lugar? No porque la persona no tenga todas las condiciones para ocupar esa posición, sino porque hay una serie de situaciones alrededor de ella que lo hacen no idóneo para el mismo, porque sería un conflicto de intereses. Entonces, ¿por qué proponer estos casos? ¿Por qué proponer estos casos en primer lugar? Es solamente una pregunta. Como periodistas debemos siempre hacernos las preguntas que muchos de la población a veces no están pensando en ella y muchos otros están pensando en esas preguntas, pero no tienen la oportunidad de decirlo ante los micrófonos, aunque con la democratización de la comunicación a través de las redes sociales ya muchos pueden hacerlo, y qué bueno. Entonces, era solamente esa pregunta que quería dejar en el aire, como dice la canción. De mi lado, yo quiero reiterar una idea que ya he dicho en otro momento en que discutimos estos temas, de que yo entiendo que lo ideal es que en la Suprema Corte de Justicia haya jueces que no tengan vinculación partidaria. Y ustedes, cuando tenemos esta discusión, citan otros países donde no es así, la justicia funciona. Pero tomando en cuenta el contexto, que para nosotros los comunicadores y las comunicadoras es muy importante, considerando las debilidades institucionales que tenemos y considerando nuestra historia reciente. ¿Qué ha pasado en esa Suprema Corte de Justicia cuando se han llevado casos de cuestionamiento a algún dirigente de partidos políticos y se encuentra que quienes lo van a juzgar han sido compañeros de partidos? Yo creo que ese es uno de los elementos por lo que cuando encuestas como el Latino Barómetro evalúan la confianza de la ciudadanía en instancias como el Poder Judicial, sale muy mal parada. Y yo siempre digo, nosotros aquí somos un staff de gente joven, que tenemos que apostar a nuevas prácticas, que no podemos seguir reeditando prácticas del pasado que han lacerado la institucionalidad dominicana y que tienen el país en esa institucionalidad tan débil como la que tenemos hoy. Entonces yo entiendo que Flavio Darío Espinal tiene todas las lumbreras desde el punto de vista profesional, pero eso es una persona que está vinculado al mandatario de turno. Entonces vamos a seguir jugando, a estar poniendo fichas en puestos clave, que de hecho hay instituciones que dicen que eso es simplemente grajeándose impunidad. Yo entiendo que no, que en algún momento tenemos que comenzar a romper esa práctica. Pero él afirmó que no va, ¿no? Exacto. Él dijo que no va. Él La dijo- declinó, él dijo que inteligentemente. que si, miren, No se va a Ven sacrificar. acá, Bosch hablaba. Ernesto, Va a continuar tú me sirviéndole hiciste- de- No va a pagar el tú me hiciste una precio que hay que pregunta, pagar. mira, y ahora te voy a hacer yo una a ti. En su tweet, él dijo que Ahora, él prefiere quedarse mira, como consultor consultor. jurídico porque hay muchas cosas que hacer. Mira, Bosch decía, cuidado. que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y en ocasiones las que no se ven son las más importantes. Siempre que yo leo declaraciones de estos actores públicos, sobre todo cuando están vinculados al poder, yo las tomo con pinzas. Porque dentro de las razones que se suelen argumentar, hay cosas que uno ve
y uno acepta como válidas, pero siempre hay elementos que uno no ve. Si la razón es justamente la que aquí estamos argumentando, de la ética, la moral, las buenas costumbres, los buenos valores y los principios que me llevan a no buscar un cargo porque se vería mal para mi carrera profesional debido a que estoy afiliado al presidente de turno, pues lo celebro. Ahora, Sin embargo, dejo el espacio bien abierto, una puerta bien amplia a que hayan otros factores, no necesariamente tan vinculados a la ética, que hayan influido ahora, también señores, en esa decisión. Me gustaría, y como decía Ernesto, que aquí hay muchos abogados que escuchan este programa, personas muy Pero preparadas, muchos. que nos llamen para que hagamos un ejercicio de quiénes han sido los presidentes de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país desde hace tantos años para acá. Por ejemplo, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia es Mariano Germán, que se le conoce por sus vínculos con el expresidente Leonel Fernández. ¿Sí? Y otros miembros de la Suprema El actual, pasado, ¿eh? sí, pero vamos a limitarnos al presidente de la Suprema Corte, porque el presidente de la Suprema Corte, y esto hay que decirlo, juega un rol muy político. Porque el presidente de la Suprema Corte siempre es el que tiene que estar como en las recepciones, siempre tiene que estar... Y hay que reiterar que ya no tiene esa... Tú no puedes dejar de mencionar a Mocoso Segarra Ya la Suprema O a Corte... y a Fran Soto, que son Déjalo ahí, cuadros déjalo ahí. paralistas. Ya, déjalo ahí. No hablemos de Mocoso ni de Segarra, que están sin visa y por un problema grande, pero déjalo ahí. No diga No, eso. pero vamos a hablar de otra cosa. Pero vamos a hablar de los requisitos. Ya la para ser Suprema juez de la Corte de Suprema. Justicia, también hay que reiterarlo, no es el suprapoder que era antes. Ya la Suprema Corte de Justicia no es esa corte constitucional admira, claro, que tiene ese No, poderío mira, de juzgar porque la está el Constitución, Constitucional porque hay un tribunal y que el es Tribunal el Superior suprapoder, que el verdadero suprapoder ahora es el Tribunal Constitucional. Todo eso a partir Pero de la Constitución del 2010. Sí, eso es del verdad. presidente Pero Leonel entonces, ¿qué Fernández. pasa? Quien todavía Hay que ostenta la reconocer representación muchas cosas jurídica del Poder La Judicial, mayoría. dígase administrativamente, para la asignación de Los fondos, mezquinos para las saben la mancha funciones, del sol. es la Suprema Corte de Justicia. Señores, Y con dos quien cosas. maneja la inspectoría. Pero tú sabes quién fue que sometió el proyecto de ley por primera vez de un tribunal constitucional. El gobierno 82-86 del PRD. Ay. El récord histórico, ¿eh? Ey. La sacaron la curva, Ya, de una sí, curva la sacó de sí. adentro. Y por tema Mira. político en ese momento no se hizo. Mira, señores, reiterar. Hubiese sido un paso de avance, O decir lo claro, siguiente. temprano. La Constitución Dominicana, en su artículo 153, establece cuáles son los requisitos Bien. para ser juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia. El primero, ser dominicano o dominicana de nacimiento u origen y tener más de 35 años de edad. Eso discrimina a los de 30 años. Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en Derecho y haber ejercido durante por lo menos 12 años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público. Entonces, Bueno. ahí está claro qué pasa. Pedro, en 5 años te postulamos. Y es bueno, Si y es Dios bueno, quiera. y es bueno hacer esa precisión. Por ejemplo, si hay una persona, un docente, profesor de Derecho de X universidad, que eso es lo que hacen las universidades, que postulan a profesores de Derecho de su academia. Entonces pueden ser jueces, porque aquí se habla de los jueces de carrera, que nunca la Suprema ha sido presidida por un juez de carrera. Y es verdad, pero la Constitución permite que Claro. lo que tengan que tener es un periodo de por lo menos 12 años de profesión de abogado. De o ejercicio ejerciendo- de experiencia. O experiencia Pero de el problema derecho. es que no es eso. El problema es que cuando se hizo la Escuela Nacional de la Judicatura, ya ese requisito estaba ahí antes de la escuela, cuando se hizo la escuela y se inicia la reforma del Poder Judicial, se hace precisamente para desintoxicar políticamente la estructura judicial, porque antes te ponían cualquier abogado en una corte civil, en una cámara de primera instancia, en un tribunal penal, y cuando lo quitaban, los abogados antes entraban y salían como perros por su casa. Ahora no, ahora hay una estructura judicial. Entonces, ¿qué mensaje se envía si el que está formándose de su escuela, que inicia desde cero, haciendo juzgado de paz, luego va a una primera instancia, luego sube a la Corte de Apelación, Mira. y cuando tiene oportunidad para ascender a la Suprema, le cercenan cualquier oportunidad porque entonces lo que nombran son abogados? ¿Qué mensaje se le dan a esos jueces? Mira,
no van a querer mira, formarse. Una pregunta logística, escúchame, Julio. Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, este lunes, se van a evaluar a los actuales magistrados de la Suprema. Ahí no va a Y quedar dos otro. declinaron. Mariano Germán ¿Va a declinó. estar el presidente de la Y República ahí? declinó, sí, pero eso en la mañana. Yo Ah. sé por qué, porque yo te iba a decir eso. La reunión del comité una político, pregunta, ¿qué? una no pregunta quiere importante, reunión. Pedro, que tú La manejas bien el reunión tema en la legal. noche. Se van a evaluar a 10 magistrados actuales. Ajá. Hay dos que declinaron. De que Mariano declinó Germán y Edgar Hernández. Edgar Hernández. Entonces, por ejemplo, Frank Soto es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y está- En el caso de él ser, él va a ser evaluado. evaluado y con un problema que ¿Cómo tiene se vota en ese inspectoría. caso? Pero, El voto- No, vamos a hablar claro. ¿Cómo se vota en ese caso? En ese Pero caso, le el voto de él no vale. el voto Y de él no se vale. llama ¿Qué un te juez está de diciendo, corte. Orlando? En el caso de Fran Soto, él no vale y se llama un juez de Oye, pero corte, Pedro quien es vive que activo. entonces ese juez de corte va a votar Va a en el votar. voto de sustituto Mira. de él. Pero Fran Soto tiene un problema en inspectoría judicial por una venta de un inmueble que le hizo a Arsenio Quevedo justo antes de ser descargado. pero espérate, y el Pedro. contrato está ahí y mandó a cancelar a los inspectores del registro de tierras que Pedro, pasaron esa Pedro, información. ese no es el tema. El tema es No, otro. el tema es que hay un juez que tiene un ya problema con un sicario, que es antes de Arsenio culminar- Quevedo. Antes de culminar con este tema, nosotros hablamos de la Suprema Corte de Justicia y es bueno que las personas y nosotros mismos también entendamos la importancia de la Suprema Corte de Justicia. En el artículo 154 de la Constitución habla sobre las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, que son conocer en única instancia de las causas penales seguidas al presidente y vicepresidente de la República, a senadores, diputados, jueces de la propia Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, Servir de jurisdicción especializada. los ministros y viceministros, al Procurador General de la República, Sí. a los jueces y procuradores generales de las Cortes de Mira Apelación, el caso de Brecha, ahí jueces está. de los tribunales superiores de tierra, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral. También al defensor del pueblo, a miembros del cuerpo diplomático, a jefes de misiones acreditadas en el exterior, a miembros de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y la Junta Es la jurisdicción O sea, especializada. ustedes están viendo la importancia. Por que eso no tiene se puede este tener gente como órgano, Fran Soto ahí, que tiene precisamente. este órgano, para la República Dominicana y para la institucionalidad de la Claro. República Dominicana. Pero ya, gracias a Dios, con el Tribunal Constitucional no hay esa unidad absoluta que creaba la Suprema. Ya incluso hay un caso y dos sentencias en el cual el Tribunal Constitucional ha tenido que enmendarle la plana a la Suprema en un segundo reenvío, una revisión constitucional, y ha tenido que la Suprema fallar acogiendo el criterio del Tribunal Constitucional, que eso es muy importante. Ahora, una pregunta. ¿Por qué últimamente los días del Consejo Nacional de la Magistratura coinciden con la reunión del Comité Político? ey! Comunícate 809